Recuerden los días jueves que estamos con la psicóloga en el diván de la psicóloga con María Elzania Espinosa hablando de muchas cosas que ustedes pueden comentar, incluso en el programa ustedes nos pueden dejar algún comentario o decirnos qué tema quieren que abordemos. Hoy le decía en la primera parte del programa, que lo vamos a repetir ahorita, resumir sobre un caso de violencia que se vio en las redes sociales, una profesora que fue abofeteada por un alumno, por un chavalo ya de secundaria, bastante grande, como de 17 años más o menos, Elzania. Sí. Y te decía lo de la marca psicológica que deja en el ser humano. Y vos hablabas también que aquí han ocurrido casos de niños que pueden reaccionar, pero que el adulto, el profesor en este caso, debe detectar por qué la razón, como el niño que no se quería sentar en la parte de atrás porque no miraba y porque el que no quiso ir al acto oficial del colegio porque se sentía mal por un incidente que había tenido. Bueno, en la primera parte hicimos un ejercicio para que ustedes lo puedan ver, regresense un poquito, cómo estaba yo ubicada. Yo estaba baja, ¿verdad? Omar estaba aquí y yo estaba acá. Lo hicimos precisamente, y ustedes lo pueden ver la primera parte con esta, hacer una comparación, cómo ahora es diferente. Y eso lo pueden hacer ustedes en sus casas o los que están siempre trabajando con niños. Cuando vamos a trabajar con niños nos vamos a bajar al mismo nivel. No es lo mismo, por eso los escritorios deben desaparecer en las atenciones médicas. Sí. El escritorio te referís al de la profesora, sí, o el profesor, ¿verdad? En las atenciones médicas. Ha cambiado mucho eso. Vos estás allá, yo estoy aquí detrás de un escritorio. La autoridad. Esto te representa autoridad. O cuando te llevaban, no sé si te llevaron alguna vez a la dirección o la maestra te llevó a su oficina, el que está aquí bien cómodo y todo es esa autoridad. Sí. Y el niño está al otro lado. Hay un cambio total cuando vos corres la silla para allá y te pones al mismo nivel del Yo niño. te conté el otro día, hablando de cosas reales, de un niño que la psicóloga del colegio lo estuvo interrogando durante 2 días sin comentarle a su padre por un incidente que fue malentendido. ¿Cómo vas a someter a un niño a este tipo de violencia? En los colegios hay psicólogas, pero el psicólogo no puede interrogar a tu hijo, a tu hija, si no tiene la autorización de los padres. Eso y eso los padres violación. Deben estar bien claros. Para pasar un niño, el psicólogo es un consejero, está bien ahí para tratar. Para cosas así rapiditas, pero cosas un poquito más delicadas, pero cuando ¿no? ya te lleva el niño a la dirección, siempre que van a mover a tu hijo lo mandan a la psicóloga. Del recreo, del aula de clase, que lo llevan a enfrentarse con un adulto, tiene que estar el padre presente, la madre presente, el tutor presente, porque vamos a hablar de tú a tú. Aquí estamos 3 adultos, está el niño, pero el niño está protegido, ya sea por su madre, y en caso que esté la psicóloga, tiene que esperar que llegue la madre para ¿Vos te imaginas, como decís vos, esa autoridad en un escritorio, el pobre niño ahí de 8 años, 9 años, un adulto ahí con autoridad y con el temor? Temor a ellos y temor a los padres. Eso es adultismo y es no respetar al niño como sujeto. Sí, como sujeto. Como sujeto. Se cometen muchas barbaridades y hay que pensarlo. Muchísimas, desde que un niño se sube a un recorrido. Exacto. Desde ahí nosotros... ¿Viste el que te dije también? Que era un video en el que la mujer... golpeó al niño que tenía un trastorno autista, le daba con el codo y le dio bofetada después en el bus, y era la que supuestamente iba cuidando a los niños para que no les pasara nada en el recorrido. Sí, o yo he atendido casos que llegan y me dicen, traigo a mi hijo acá porque quiero saber si usted está bien o no. ¿Y qué es lo que pasó? Que el bucero se quedó la niña o el niño de último y se lo llevó que lo acompañara a hacer compras. En otras cosas. O suben a otras personas al recorrido. Que no pertenecen al colegio. Subo a mi amigo porque está ahí en la parada. Eso no es así. No. Vamos a una participación, la escuchamos. Buenos días. Buenos días, Omar. Buenos días, la licenciada María Elzania. Martín Maltés le saluda. Martín Maltés, te escuchamos. Estaba oyendo detenidamente el caso del muchachito que no quería estar al fondo y estaba obligado a estar ahí. En 1978, tal vez estaba en 4º o 5º grado, yo viví una experiencia similar. Yo desde pequeño he tenido problemas de miopía, pero era tal vez de los más altos de la sección de clase del grado. Y entonces la profesora me ponía al fondo, y que aquí tenés que estar, pero es que no miro. Pero ¿cómo no vas a ver
si sos alto, pero es que no miro, no distingo desde aquí. Pero si estás chavalo, ¿cómo no vas a ver bien, tener buena vista? Nadie a esa edad puede estar mal de la vista. 1978, no sé cuántos años han pasado, más de 40, y todavía lo recuerdo, y creo que ese tipo de cosas a veces a uno lo marca. Y por supuesto era mal alumno, hasta que tuvieron que ponerme anteojos, comencé a recuperar de alguna forma, por decirlo, y sí fui buen alumno. El problema ahí estaba, pero había esa cosa que ni siquiera psicólogas, con la disculpa a la licenciada, en ese tiempo no teníamos psicólogas en el colegio, 1978, un colegio monja. Sí. Pero nos pasaba eso, y tal vez ese mío era poco comparado a lo que pudo haberle pasado a otros en ese tiempo, pero son cosas que lo marcan, Omar, licenciada. Sí. Entonces, no es simplemente porque yo no quiero estar ahí o porque yo digo que tienes que estar ahí, hay que ver más al fondo lo que está pasando. Rápido les digo, en mi experiencia como catedrático, me gustaba mucho platicar con los muchachos, porque no es solo ir a impartirles clases, sino saber qué más está pasando con ellos. Creo que eso debiera de ser así. Pues les compartía esa parte de mi vida. Buenos días, Martín Maltés. ¿Cómo no? Buenos días. Yo siempre he dicho, con la psicóloga tenemos rato de estar hablando sobre el tema, y en estos programas nos permiten también entrevistar a profesionales de la línea. Y está demostrado en la literatura científica que una bofetada, un golpe, marca para toda la vida, es una cicatriz psicológica en el niño. Por eso hablábamos de la bofetada y del maltrato o de la imposición del adultismo, que se le llama también, como eso que decía, pues agarrar al niño y sentarlo a la fuerza en un lugar. Porque yo soy el que mando aquí. Sí. Entonces, imagínate que ese niño viene de la casa de una conducta igual, donde no tiene derecho a opinar, donde no viene de un sistema de crianza muy rígido. Entonces el niño llega y dice, bueno, en la casa lo tengo y también lo vengo a tener en la escuela, ya basta. Y los niños necesitan expresarse siempre. Fíjate lo que él expresaba ahorita. Y a los muchachos altos les pasa igual a los que tienen... Es que los acomodan por tamaño. Sí, vos como sos alto vas allá, pero no me importa si tenés un problema de la vista. Y hay el otro tema que es cuando no podés ver de cerca, que también es un tema de oftalmología. Pero fíjate que ese es un problema de reclamo. De reclamo tal vez del propio niño o del alumno. Pero ¿qué pasa cuando el alumno va mal en clase y por no ver la pizarra va saliendo y no es un aspecto que lo tenés que analizar con tu familia? Y por eso yo le digo a los padres, tenés que saber en dónde se sienta tu hijo. Pregúntele, hay otra parte, pregúntenle siempre a sus hijos en qué lugar te ubican, porque yo creo y siempre recomiendo que hay que hacer la rotación, que ningún alumno se haga dueño de un lugar, porque también hay lugares que son más ventilados. Y otros lugares que te tocan todos los días de manera, ahí te vas a quedar. Porque llegas tarde. Cuando hay niños del espectro autista, en este caso tenés que respetar esos lugares, porque el niño se acostumbra a un lugar y es una condición, él tiene una condición que ahí funciona. O cuando les das una máquina. Hace rato atendía a un muchacho autista que había hecho un escándalo en el aula cuando pasaron a la parte de computación, porque él estaba acostumbrado a su computadora. Fíjate que y cuando a él le cambiaron la computadora, entonces ahí explotó. Exacto. Te voy a comentar algo. Ahora en las series de televisión, en la radio, en las noticias, se habla más abiertamente de estos problemas. Hay adultos profesionales que en su niñez, como decía nuestro amigo Maltés, no había psicólogos o los padres no se preocupaban. Incluso yo no sé cómo un padre antes te decía al profesor, péguele, ahí está, ahí se lo dejo, péguele usted, que si no le hace caso es suyo. ¿Cómo hacían eso los salvajes de los padres? Yo no puedo perdonar a una mamá o disculpar a una mamá porque esas cosas hicieron. O sea, esos te marcan para toda la vida. Pero lo que te quiero decir es que ahora se habla abiertamente. Los que vieron la serie, la de Theory Band, Band Theory, es que se llama, creo, la serie, donde está Sheldon le hacían burla en la comedia porque él no se podía sentar en otro lado del sofá, tenía que estar siempre en la esquinita izquierda. Y le decían que ¿por qué no se sentaba en otro lado? Pero es que es una condición. Era una condición. Entonces él ahí sale, Sheldon Cooper aparece como una persona que tiene un trastorno autista. Entonces él
tiene que estar sentado en un solo lugar, tiene que comer con un solo plato o ese tipo de cosas. Hacer todos los rituales Y todos que los son rituales que propios tienen que hacer. de un niño que padece, sufre de Sí, esta condición. exacto. Big Bang Theory, que es la está serie en que esta llegó a condición. 12 episodios, digo, a 12 temporadas. La pueden analizar. Los personajes son creados por eso y tienen mucho que ver con el aspecto científico. Vamos a hacer otra pausa y regresamos en un momentito. Estamos en el diván de la psicóloga. No, es que por bromas, de broma en broma serán las cosas, Sani. ¿Te acuerdas? Te decía que hablamos del famoso diván de Freud, de Sigmund Freud, y que tiene su propia historia. Entonces, ¿qué podemos concluir con estos temas así que siempre van a afectar al ser humano, que creamos y agradezcamos que nos hayan violentado en la niñez? Bueno, creamos este espacio de que viniera la psicóloga, de venir. Ya tenemos casi como 20 años de estar aquí, ¿verdad, Omar? Acompañándonos. Yo no sé cómo pasa el tiempo tan rápido. Me parece que fue ayer. Y esta idea surgió precisamente de ver nosotros a nuestros hijos hace muchos años cómo pasaban de colegio en colegio. Sí. Y después de conocer a nuestros hijos... Y colorados, malas notas, mal comportamiento. Fuimos conociendo a otros niños. Sí. Pues yo me enamoré de esta área porque esta área es linda, el área del aprendizaje, de la clínica. Y de ver a tantos niños, después de 10 años de experiencia en diferentes colegios, de ver cómo sufrían los niños en el aula. Sí. Cada niño es diferente. Cada niño llega diferente a cada día a clase. O sea, no es que los niños hoy pueden llegar muy alegres, mañana llegaron tristes, otro día enojados. Y el tema era
que no les permitías en esos años hablar, expresarse, hablar sacarlo. de lo que sentías. Simplemente era, tenés 10 puntos menos, me salí de clase. Sí. Eso que hemos luchado, que fue una lucha de años. Horrible. De la educación, o te mando a la dirección. De la educación inclusiva que no existía antes, Omar. Nosotros somos los pioneros de decir, oye, hagamos una adecuación curricular. Yo me acuerdo haber traído aquí especialistas de México, me parece, una vez. ¿Vos sabes que tanta gente que ha pasado por este programa que uno ni se acuerda? Pero yo recuerdo que en ese tiempo todavía estaba la inclusión en aspectos legales, porque los profesores, vos sabés que todavía los profesores, a pesar de que hay inclusión, buscan algún pretexto para no tener a un niño o una niña. Pero ahora es diferente. Vos y yo vivimos como padres la experiencia que la maestra te estaba esperando y te decía, llévese. Fíjate que a mí no se me olvida que una profesora, que no me acuerdo el nombre, fue la única en que Omar Enrique, mi hijo, le ponía a hacer otras tareas, porque es hiperactivo. O sea, no sé si tendrá algún síndrome autista o algo, pero sí, yo sé que era hiperactivo. Entonces él me decía a la profesora, mire, yo como Omar Enrique sabe qué hago, yo le doy otra tarea, dice, porque él termina primero. Y fue en el Faure o Ford, ¿te acordás? Que había antes ahí por el latino, Faure, que desapareció. Solo ahí, pero después de esa profesora fue un calvario, porque todo era mala conducta, era horrible. Sí, yo siempre recuerdo a una profesora que me dijo, ¿y qué hago? Ayúdele, usted es psicóloga. Fíjate que eso se me quedó para toda mi vida como mamá. Porque yo siempre les digo, trabajaba en el área de psicología social, de la comunicación y todo esto. Entonces yo solo sabía que tenía a mi hijo con dificultades de aprendizaje y que era un TDAH. Sí. El trastorno de déficit de atención. Déficit de atención. Entonces, ahí va, de colegio en colegio, porque ese era el calvario que vivían los hijos y vivían la marca que tienen los profesores. Y que todavía. Te le ponen un asterisco y ya cuando llega colorado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? El psicólogo externo hace la valoración y les voy a aclarar esto. Y si nosotros encontramos que con todas nuestras pruebas que es un niño con TDAH, usted lo lleva al colegio. El colegio debe hacer una adecuación curricular. Exacto. Porque están preparados para eso. Les han dado bastantes talleres. Entonces, no van a estigmatizar a tu hijo, no te lo van a correr a exhibirlo de clase, con los demás y todo eso. no te lo van a menospreciar. Y entonces vos presentás, si el colegio no aplica la adecuación curricular en esta inclusión que tu hijo tiene derecho por tener y por sufrir esta condición, entonces usted se va a la delegación del Ministerio de Educación de su distrito, donde está su hijo, y reporta y dice, mire, la psicóloga me dio este informe, me hizo dice que mi hijo necesita esto y el colegio no lo quiere cumplir. Eso antes no lo podíamos hacer, no existía. Omar. Solo existía que a mí me quedó tan grabado que yo iba animando a mi hijo con la carita triste, con la mochila en la espalda, a tocar puertas a otro colegio. Y yo siempre le dije, ¿sabes qué? Y Pavel hoy es un gran creativo. Y Pavel hoy tiene dos carreras. Tiene dos carreras ese chaval. Mi hijo tiene dos carreras y siempre lo pongo, es diseña centros comerciales. Él te hace una casa en 7 días si querés. Entonces siempre le dije, ¿sabes qué? Vos sos muy valioso. Y lo menciono, Alzania, porque la gente cree que un niño que es hiperactivo, que es un niño normal. Para mí un niño que es activo, un niño que está sentado y no se va a un lugar sí tiene algún problema. Pero el que se mueve, el que anda desarmando los juguetes, el que hace eso es un chaval bueno. Y son brillantes. Lo que pasa es que la gente tiene ese estigma de que tienen algún problema y que no son normales. Y yo siempre le dije a mi hijo, ¿sabes qué, amor? Todavía no existe un colegio que haya preparado a los docentes para dar respuesta a tus necesidades. Vos tenés unas necesidades de aprendizaje muy diferentes. Pero vos te imaginas en la mente de un chavalo cómo se siente cuando ya empieza a ver la realidad y a ver que lo están estigmatizando todo raro. Así andábamos antes. Entonces muchos chavalos que hoy atiendo ni siquiera terminaron carrera porque fueron destinados al fracaso. O cuando una vez un director de un colegio me dijo, lléveselo. Fíjense con estas palabras, reúna a sus amigos, ponga a su hijo a tocar guitarra, que es lo que le gusta, póngalo a cantar, claro, porque estos muchachos tienen un gran interés artístico. Tienen habilidad artística. Y ellos que lo aplaudan para que tal vez ahí se realiza su hijo. Son crueles, ¿verdad? O sea, palabras como esas a las que uno como madre
te salís ahí también vos con ganas de llorar, pero te armás de coraje y decís, yo voy a demostrar que mi hijo sí es un muchacho capaz y que tiene mucho potencial. Entonces yo creo que para mí... Es la forma de enseñanza hoy que falla. puedo yo agradecerle a mi hijo. Imagínate, de una dificultad yo saqué algo de provecho, porque yo dije, yo me puse a estudiar y estudiar. En ese tiempo, Omar, no habían aquí donde prepararte más. Entonces yo iba a congresos, yo fui a congresos a Guatemala, yo me iba a congresos a México, yo fui a congresos a Ecuador. Entonces yo me preparaba para ver de qué manera, no teníamos internet, de qué manera se podían abordar este montón de problemas de aprendizaje. Vos te imaginas también, nosotros estamos mencionando a los profesores, las profesoras, pero el padre de familia, la madre de familia que todas las tardes agarra a ese pobre niño y lo hace sufrir, tal vez con una faja, con un garrote, el pobre chaval está haciendo tarea. Un niño con déficit atencional, vos tenés que aprovechar los 5 o 10 minutos que esté concentrado para que aprenda. Si él pierde esa concentración, ya no podés hacerlo, o sea, tenés que buscar una manera de capacitar. Y lo hacemos de una manera simbólica. Ellos estudian con bastante simbología. Les pongo el ejemplo. Los viajes de Colón, la niña la pinta la Santa María, eso se le olvida al niño. Pero no. Si vos le haces los dibujitos, los símbolos, entonces el niño, no, le haces los símbolos ahí. Entonces el niño cuando va a dar la respuesta se acuerda. La niña del dibujo de una niña, la pinta de un brochazo, la Santa María un cuadrito, por ejemplo, ¿verdad? Que él mismo lo haga, de qué manera él puede crear este vínculo con ese símbolo a la hora de una respuesta. Respuesta sumamente corta. Que es una técnica de aprendizaje para cualquier persona. Exacto, también. La cuestión de relacionar. Para cualquiera, pero ellos no pueden memorizar tanta cosa, ellos tienen que ser simple, precisos, concisos en el aprendizaje de algo. Por eso a ellos les cuesta bastante, Omar, todo lo que es el área de lengua y literatura, sociales, todo lo que es dar aquel escribir tanto. Y son de evaluación. Son bien prácticos de evaluaciones, por ejemplo, en exposiciones o exámenes orales, porque ellos van a expresar de manera concisa lo que saben. Ahí, bueno, ya nos vamos, Elsania, vamos cerrando. María Teresa Padilla, buenos días. Omar, saludo a usted, a la doctora Elsania y todo el staff de la radio. Mayra también manda saludar a la psicóloga. Tancita de Silva, dice aquí, Tancita da Silva. Omar, saludos. Me encanta escuchar a la licenciada Elsania Espinosa. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves, si Dios así lo permite. No se cansen ustedes de luchar y de apoyar a sus hijos. Sean los principales defensores de los derechos de sus hijos. Y ellos tienen derechos a ser amados, respetados y a recibir una enseñanza en el aula de clase con mucho respeto. Exacto. Y como les decíamos, hablamos de los profesores, pero los padres y las madres deben aprender, no pueden obligar al niño a hacer las tareas, entonces mejor déjenlo solo, porque a veces el pobre chaval está aterrorizado ahí, y es que no entendés, y que no sé qué, y que no mirás, y que tiene otra forma, es que educar no es tan sencillo, y ser madre y ser padre tampoco es sencillo, entonces hay que armarse de paciencia, pero sobre todo informarse. Nos vemos en la próxima edición, gracias por acompañarnos, buenas tardes, pórtese bien.